Salmo número 36. La temática de este salmo podría parecer para algunos como de ciencia ficción. Últimamente se han puesto de moda, y bueno, no últimamente, ya de hecho desde mi infancia, estaban muy de moda las películas de extraterrestres que venían a tratar de conquistar al mundo. Ya desde mi infancia, con películas del Santo, de luchadores populares aquí en la lucha libre mexicana, pues ya este tipo de temas de extraterrestres, y bueno, a mí en la niñez me gustaba también ver programas japoneses de Ultraman, de Ultra Seven, y estos personajes que luchaban con criaturas extraterrestres, o ellos mismos eran como extraterrestres, en fin. Esto es un tema que incluso en la actualidad, con películas de los superhéroes, de los Avengers, o el mismo Superman que viene desde otra parte, desde otra galaxia, o las películas estas de Star Trek, en fin, hay muchas películas que están relacionadas con este tema de seres que vienen de otros planetas. El tema de los extraterrestres es un tema que fascina a muchísima gente, a muchísimos jóvenes sobre todo. Incluso se hizo una estadística de que en la actualidad entre la juventud hay más jóvenes que creen en los extraterrestres y en todos estos temas que en el mismo Dios. Ya hay gente a estas alturas que cree más en aspectos de vida en otros planetas que en aspectos relacionados con Dios. Y bueno, pues aunque todos estos temas de ciencia que parecen de ciencia ficción, pues son muy populares y pareciera que no están conectados con la religión o con la Biblia, al leer la Biblia podemos darnos cuenta que estos temas tienen fundamento en la Biblia, nada más que la Biblia no le llama extraterrestres, la Biblia les llama ángeles caídos, ángeles que se rebelaron, ángeles que dejaron su morada, ángeles que despreciaron el propósito por el cual fueron creados específicamente y que se corrompieron, que se rebelaron contra el Creador y descendieron a la tierra, y en la tierra trataron de corromper al mundo entero. Así que bueno, esa temática de extraterrestres que vienen a tratar de conquistar al mundo es una temática que no es nueva, es una temática que está dentro de las escrituras, nada más que, bueno, la Biblia no los ve como seres de otros planetas, la Biblia simplemente los ve como seres de otras dimensiones, como seres espirituales, que ya desde el libro de Génesis, en el capítulo 6 del libro de Génesis, se narra este acontecimiento en el que estos ángeles, que ahí aparece la frase hijos de Dios, cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, dice que tomaron de entre ellas y se mezclaron, y que de esta mezcla entre estos Benei Elohim es la frase en hebreo que se utiliza para estos seres, para estas criaturas, que son una referencia a ángeles caídos, ángeles que se rebelan, que tienen mezcla con mujeres humanas, y de esta mezcla surgen unos gigantes, que ahí se habla de la palabra gigantes que en hebreo la palabra gigantes es la palabra nefilim. Nefilim viene del verbo nafal, que significa caer, caídos. De ahí deducimos que son ángeles caídos que vienen a la tierra, tratan de conquistar el mundo, se mezclan con mujeres. ¿Cómo se da esto de las relaciones sexuales? No me pregunten, no sé cómo fue. Hay algunos que dicen que fue una especie de combinación genética, fue algo que hicieron ellos a nivel genético. Estamos hablando de que son seres con bastante conocimiento, seres que si nosotros los conectamos en ese sentido, sí, más con lo que se dice en las películas sobre los extraterrestres, que tienen un tipo de conocimiento pues mucho más avanzado, muy superior al del ser humano. Bueno, pues estos seres vienen obviamente con mayor tecnología, con mayor avance, con mayor conocimiento, vienen a revelarles ciertos secretos. Hay un libro judío llamado el libro de Enoch, en el cual se habla con mucho más detalle de lo que sucede en el capítulo 6 del libro de Génesis, y habla con mucho más detalle de esta mezcla de estos ángeles que hicieron un juramento para venir a corromper a la humanidad. Descendieron en un monte allá en el norte de Israel, frontera con el Líbano, un monte llamado Hermón, y ahí descienden y ahí ellos hacen un juramento para comenzar a corromper al ser humano. El ser humano como la
criatura que hizo el Creador, que hizo Dios, a su imagen y su semejanza, y que Él puso en la tierra para que señorease, para que tuviera autoridad, para que gobernara la tierra. Bueno, pues hay un complot, hay una conspiración de estos ángeles, también creados por Dios, que tratan de venir a destruir al ser humano. Y bueno, pues ¿por qué Dios permitió todo esto? ¿Por qué Dios permitió toda esta maldad? Bueno, ¿por qué Él permite esta adversidad? Bueno, pues la adversidad haría que el ser humano se mejore, que el ser humano se perfeccione. El tener un adversario, el tener adversidad, así como un deportista, un atleta, el tener un adversario, pues le va a hacer mejor. Los retos nos mejoran, hacen que seamos más creativos, que seamos mucho mejores en todos los aspectos. Y bueno, pues el ser humano, que es hecho inferior a estos ángeles, llegaría a ser mucho mejor que estos ángeles, y de hecho, de acuerdo al Nuevo Testamento, al final el ser humano va a terminar juzgando a estos ángeles que se rebelaron, a estos ángeles que se llenaron de orgullo. Y bueno, pues podemos ver todo este relato que comienza ahí en el capítulo 6 de Génesis, y son justamente estos ángeles los que le enseñan a los hombres el arte de la guerra, los que le enseñan a las mujeres a seducir a los hombres, a ser seductoras, y empieza toda una corrupción de tipo moral, de tipo bélico, de tipo de querer conquistar a otros. Y bueno, pues ya en el libro de Daniel se nos revelan otros misterios, que son justamente estos ángeles caídos los que siempre han estado influyendo al ser humano en todas las épocas, de matarse unos a otros, de conquistarse. Todo el imperialismo es el resultado, es el fruto de esta perversión de estos ángeles caídos. Así que bueno, pues es en realidad en la Biblia se habla de una historia física que está sucediendo en el planeta Tierra, la historia física, la familia de la humanidad, en especial de un pueblo, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo de Israel, pero de manera paralela se vive una realidad espiritual, una realidad de la que en el Nuevo Testamento se nos dice que nuestra lucha, la lucha del ser humano, no es contra otros seres humanos. Esa es la confusión, ese es el engaño en el que el ser humano ha caído, de pensar que su lucha es contra otras personas, contra otros seres humanos. Y por eso a lo largo de la historia hemos vivido más tiempos de guerra que tiempos de paz. ¿Cuál ha sido el engaño en el que ha caído el ser humano? El engaño es que nos tenemos que estar peleando los unos con los otros. Pero en el Nuevo Testamento, y el personaje protagonista del Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret, Jesucristo, viene a mostrarnos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra autoridades de maldad, contra estos espíritus inmundos, contra estos demonios que se mueven en una dimensión que no podemos ver físicamente, pero podemos ver sus manifestaciones, como a través de todos los males que suceden en la tierra, las guerras, las perversiones. Todo esto es obra, según las escrituras, del maligno y de todos sus secuaces, de todos esos ángeles que se rebelaron y que tienen un solo propósito: robar, matar y destruir. Así que bueno, pues estos ángeles inician ese complot de crear los imperios. Es por eso que nos explican aún en la actualidad, nos explican qué es lo que hizo que civilizaciones como los egipcios, civilizaciones como los mayas, los aztecas, cómo pudieron construir esas pirámides, cómo se pudieron hacer obras arquitectónicas extraordinarias sin haber maquinaria, cómo se lograron grandes obras de esos imperios, el imperio babilonio, los persas, los griegos, los romanos, grandes imperios que han existido en la humanidad, que lograron cosas extraordinarias, que lograron tener un conocimiento extraordinario. ¿Cómo llegaron a tener todos esos conocimientos? Bueno, pues la explicación la tiene la Biblia, y que fue a través del conocimiento que recibieron de estos seres, a quien en la ciencia ficción Hollywood les llama los extraterrestres, pero que en la Biblia claramente se habla de que simplemente son ángeles caídos, con un conocimiento sí superior sobre todo, pero ellos van a tratar de influir sobre el género humano y van a tratar de dar de sus conocimientos para que el ser humano se autodestruya. Y bueno, tristemente casi han logrado su objetivo. En las guerras que ha habido han estado a punto de lograr su objetivo, y ahora pues con todo el potencial nuclear que se tiene,
pues prácticamente ya podían lograr su objetivo, ya podían lograr que si se desata una guerra mundial, pues prácticamente ya seríamos todos aniquilados. Y es por eso que Jesucristo dijo que cuando venga la última guerra, la batalla final, Dios va a tener que detener la guerra, Dios va a tener que detener la pelea, la va a detener antes de tiempo, porque si no fuera porque Dios la detiene, dice, ninguna carne se salvaría, todos perecerían, pero es Dios en su misericordia y en su gracia que va a detener la última batalla para preservar a algunos de sus escogidos. ¿Y quiénes serán de los escogidos? Bueno, pues es mi oración que al tú escuchar este estudio, tú anheles ser uno de los escogidos y por lo menos podamos saber cómo evitar ser engañados y cómo evitar caer en la trampa de estos ángeles caídos. Así que bueno, pues para tener un poquito más de contexto en este Salmo 36, les voy a invitar que leamos juntos un capítulo del Antiguo Testamento en el primer libro de Samuel, capítulo 17, primer libro de Samuel, y vamos a aterrizar todo este concepto de los extraterrestres. Y bueno, en ese sentido sí son extraterrestres porque pues habitan fuera, están como que ellos se mueven en el aire, se mueven en la dimensión del universo, sí efectivamente tienen presencia en diferentes ámbitos, pero pues también se manifiestan en la tierra. Y aquí vamos a ver un episodio en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, donde vemos una manifestación de estos ángeles caídos que ya para esta época, en la época del rey David, aproximadamente alrededor de 1000 años antes de Cristo, ya estos ángeles caídos habían causado estragos, ya habían influido a un pueblo entero, al pueblo de los filisteos. Los filisteos, de acuerdo a la historia, eran un pueblo, una civilización que vino de las islas del mar Mediterráneo, y vinieron a habitar en el territorio de la tierra de Israel, lo que actualmente es la tierra de Israel, en un territorio de la costa de la tierra de Israel, lo que actualmente sería la Franja de Gaza, un lugar que está actualmente habitado por el pueblo palestino. Bueno, vinieron a habitar esa zona de la Franja de Gaza, las costas del Mediterráneo, y ahí vinieron los filisteos. Y curiosamente los filisteos se hicieron famosos por ser buenos fabricantes de armas de hierro. Ellos se especializaron en fabricar carruajes de hierro, armas de hierro, y a través de la fabricación de esas armas de hierro, pues fue que pudieron hacer conquistas, fue que se convirtieron en una amenaza para el pueblo de Israel. Estamos hablando de que en esa época, pues el tipo de armas que se usaban eran las flechas, las lanzas, y pues de repente aparecen estos filisteos con armas de hierro, con carruajes de hierro, y entonces pues empiezan a causar terror a los israelitas. Y bueno, ¿quién les inspiró la fabricación del hierro? ¿Quién les inspiró o cómo pudieron enterarse estas civilizaciones antiguas de cómo fabricar el hierro, cómo trabajar el hierro? Bueno, una vez más, según este libro de Enoch que les menciono, este libro judío de Enoch, se dice específicamente que los ángeles le enseñaron a los hombres a fabricar las armas. Así que bueno, estas armas de hierro, también se dice que les enseñaron a los hombres a extraer el oro de las minas y todos los metales preciosos. También esa es otra obra de estos ángeles caídos que enseñaron al hombre todo lo que es la codicia, el codiciar metales preciosos, piedras preciosas. Así que bueno, toda esta es obra de ángeles caídos. Y bueno, pues estamos aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 17, y estamos con los filisteos, esta población influida sin duda por estos ángeles caídos. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel, Saúl es el primer rey de Israel, Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Aquí una escena como de película también. De un lado están los filisteos, en una esquina los filisteos, en otra esquina los israelitas. Así como en las películas de batallas campales, de batallas clásicas que se han llevado a cabo a través de la historia. Hay una película que les recomiendo que vean para que se imaginen cómo se llevaban a cabo estas batallas, estas guerras entre diferentes pueblos. Esta película de Mel Gibson que se llama Corazón Valiente.
Ahí pues es una batalla, se dan escenas de batallas, cómo se llevaban a cabo. Y bueno, pues ahí para que tengan un poquito de idea cómo eran estas guerras en aquella época. Y bueno, pues tenemos por un lado, en una esquina tenemos a los filisteos con sus carruajes de hierro, con este equipo militar que de aquella época era muy avanzado. En aquella época tener todo este armamento de los filisteos era algo wow, era algo que atemorizaba, y pues en este caso a los israelitas, que tecnológicamente hablando pues pues estaban menos avanzados, no tenían todo este equipo de los filisteos. Dice que se pusieron ahí en orden de batalla, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, un guerrero, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Esto es equivalente a alrededor de 3 metros. Estamos hablando de una persona, un filisteo que medía alrededor de 3 metros. Bueno, esto es fuera de lo común, más de 3 metros de hecho. Esto es fuera de lo común. Esto nos habla de que tiene conexión con Génesis 6, que nos habla de esta mezcla, de esta raza de híbridos, resultado de esta corrupción genética de ángeles caídos con seres humanos, y que produce esta raza de gigantes.